El objetivo del video de hoy es poder entender cómo se integran todos los conceptos relacionados con semiótica y semiología para la lectura de un objeto. Y lo voy a realizar con un ejemplo. En sus pantallas tienen un objeto que es tradicional de la cultura pop norteamericana alrededor de la época de 1960. Este famoso sillón que le denominamos el sillón forma de huevo, de diseño escandinavo, pues bueno, vamos a hacer su lectura. Recuerden que el objetivo de todo este curso es de alguna manera poderlos facultar a ustedes para que descubran los discursos presentes en los objetos. Cuando hacemos un objeto de tipo estético, lo que queremos convencer a las personas que lo aprecian es que este objeto tiene unas virtudes que se pueden apreciar solamente al momento de contemplarlo, verlo. ¿Y cómo se logra esto? Pues a partir de puros signos, como ya lo hemos visto. El mensaje completo del sillón se logra haciendo una especie de unión entre todos los elementos que conforman de manera sígnica o que producen semiosis del objeto. Obviamente, como ya vimos en los parámetros de Saussure para el lenguaje, hay reglas importantes que podemos retomar de ahí, como por ejemplo, sabemos que la lectura tiene una linealidad, que esto lo contempla Morris cuando determina la sintáctica como parte importante de los procesos para identificar el significado completo de un texto. En el caso de los mensajes de tipo lingüístico, es mucho más fácil identificar la sintaxis porque tenemos un orden aprendido académicamente, nuestro orden gramatical o sintáctica del lenguaje español. Pero en el caso de los objetos las cosas cambian. Pues bueno, para armar todo el discurso voy a necesitar identificar los elementos que otorguen significado y hacer una lectura que vaya en un orden establecido bajo el principio de linealidad. De tal manera que yo pueda identificar qué significados son los más importantes, cuál va primero, cuál va después y cuáles tienen que irse uniendo. Esto es la parte medular para encontrar el discurso del objeto. Pues bueno, empecemos con los significados. En este caso, recordemos las tres dimensiones de la semiótica: sintáctica, semántica y pragmática. En este caso, del objeto podemos leer lo siguiente. Sintáctica, vamos a tener que fusionar significados de signos que de manera independiente pudiesen representar algo, mientras que al momento de juntarse representan otra cosa. En este caso, por ejemplo, tenemos muchos elementos a lo largo y ancho de esta imagen. Tenemos, bueno, voy a dividirlos, obviamente en esta sección voy a enseñarles cómo se divide un objeto, pero bueno, partiendo de la siguiente idea, tengo la parte inferior, este elemento vertical en color blanco, tengo el cuerpo del objeto en color blanco, tengo un orificio al frente del cuerpo del objeto y tengo además este elemento color morado en la parte central inferior del hueco del objeto. Cada parte al verla, pues evidentemente puede tener un significado. Por ejemplo, la parte inferior, pues puede ser un lápiz de color blanco, puede ser una pluma, puede ser un popote, puede ser un pilar griego, ok. Puede tener diferentes significados. Incluso, por ejemplo, puede recordarme como un tipo índice a las máquinas que hacen ese tipo de objetos. Por ejemplo, algún extrusor de plástico, un termoformado, al plástico mismo, que es el material que le da origen. Bueno, eso ocurre en el caso de la parte inferior. Si me voy al cuerpo del objeto, pues bueno, básicamente la idea es un huevo, ¿sí? Y por la referencia que tenemos también implicaría el tipo de máquina que le dio origen. Ok. El caso del hueco me puede recordar a una dona, me puede recordar a una cueva, me puede recordar una habitación, me puede recordar a algún contenedor, un jarrón, un topper, un bowl. Ok. Y el cojín lo puedo, más bien, el elemento que está en el centro, en la parte inferior, por la posición y el tamaño, lo puedo relacionar con un cojín.
Sí, por la similitud que tendría a algún tipo de asiento en el cual los cojines se colocan en ese punto. También podrían ser uvas, berenjenas, por el color. Bueno, ya saben cómo funciona la semiosis en cada elemento. Ahora, por ejemplo, si ordenamos los elementos, la parte forma de huevo y el hueco tienen mayor importancia. Recuerdan lo que hicimos en el caso del cuchillo, que el cuchillo era el que marcaba la acción. Por lo tanto, en este caso, ese protagonismo que tienen estos dos elementos nos van a indicar que aquí se realiza alguna acción. ¿Sí? Y obviamente el que tenga menor peso, le llamamos peso visual, la parte inferior, implicaría que puede ser la que recibe de tal manera que ya uniendo los elementos, entonces ya nos da un significado diferente. La parte inferior, al parecer un pilar, sería un soporte y la parte superior implicaría un lugar al que te adentras por ese hueco y esa forma de huevo. Los huevos implican contención. Y ya a partir de ahí, las proporciones o los tamaños en los cuales tenemos distribuidos los elementos, por ejemplo el cojín, entonces me completarían de manera icónica algún tipo de asiento, la forma característica de en que están dispuestos los tamaños de patas, asiento y respaldo. Por lo tanto, todo el conjunto completo entrelazo para determinar silla. De aquí entonces que la sintaxis, al momento de ver cada elemento teniendo una jerarquía y un orden distintivo, la mente lo relaciona y dice, ah, esto ha de ser una silla. Pero aquí lo importante es, al momento de verlo, todo el proceso que está ocurriendo para determinar que a partir de un sistema sintáctico de semiosis obtenemos como resultado silla. Para semántica voy a tratar de resumirlo lo más posible. Recuerden que sale a partir de las definiciones. Sí, la parte inferior, por ejemplo, es un vástago vertical, una pieza vertical. Si nosotros por convivencia habláramos de lo que es vertical, las piezas verticales son todas aquellas que de alguna manera están alineadas en contrario a la estructura de la gravedad. Son piezas que necesitan de alguna manera tener una estabilidad para poder mantenerse en la línea de arriba hacia abajo. ¿Esto qué implica? Pues bueno, implica que tienen un peso suficiente en la parte de la base como para poder mantener esta estructura. Por lo tanto, cuando yo veo algo que está levantado de manera vertical, implicaría que es un objeto que va en contra de las fuerzas naturales, está generando un empuje hacia arriba para poderse sostener, que es básicamente la definición de física de los objetos verticales, que realmente lo que los mantiene ahí es su capacidad de empujar hacia arriba la materia. Entonces, ¿qué conceptos vienen ligados, por ejemplo, con ese pedestal? Vienen ligados conceptos como alzar, empujar, elevar, potencia, fuerza, sostener. Ese recuerden que es nuestro campo semántico de lo que sería algo vertical. La parte inferior tiene estas características. Recuerden, hay muchos signos aquí colocados. Incluso, por ejemplo, el perfil liso que tienen los elementos por semántica se pueden relacionar con una sensación de suavidad, porque sabemos que esa regularidad en las superficies implica que no se percibe como hiriente al tacto. Entonces, por lo tanto, la suavidad, lo terso, lo regular está relacionado con ese tipo de acabados en la superficie del objeto. De la forma central, que es este especie de ovoide, lo que tenemos como resultado, bueno, son conceptos relacionados con el egocentrismo, relacionados con la fluidez. ¿Por qué? Porque sabemos que la forma de generar ese tipo de objetos es a partir del sistema que plantea cómo se traza un círculo, que es un punto central y a partir de ahí los demás elementos. Esto nos da una idea de la unidad, el uno, el individuo, que es elemento básico para poder interpretar lo que representa un ovoide. Obviamente hay conceptos extra, pero ahorita por resumen voy a manejar solo estos. Obviamente como elementos pragmáticos pues tenemos en el caso de el momento en el que se hizo esta silla, eran muy conocidos los procesos de fibra de vidrio, entonces eran las nuevas tecnologías, el caso de la forma superior pues es un huevo, ¿sale? Entonces todos estos elementos se juntan y forman lo que llamamos
el discurso del objeto. Obviamente, para que sea un discurso, le falta que encontremos cuál es el valor que quiere transmitir como tal. Pero bueno, la parte inicial es ir identificando todos los significados que tenga y tratar de darles coherencia mediante la sintaxis. A diferencia de los mensajes lingüísticos, en el caso de los objetos, la sintaxis la vamos a identificar de esta manera. Este gráfico que ustedes están viendo es un proyecto realizado anteriormente en el cual mediante un proceso que vamos a identificar podemos establecer qué partes del objeto son las que en el equivalente a un enunciado van primero y luego cuáles van siguientes y cuáles van después. Como un objeto a fin de cuentas es un área de visión, entonces por lo tanto tendríamos áreas que les vamos a llamar de mayor peso o jerarquía visual y áreas de menor peso o jerarquía visual. Para esto nos vamos a basar en el sistema de percepción que tenemos. Ya recuerden que lo vimos cuando hablábamos de los procesos de sensación, percepción y memorización de la información. Esta especie de mapa de calor que ustedes están viendo, al que le vamos a llamar mapa de sintaxis, realmente ya ha sido desarrollado por diferentes compañías que se encargan de estudiar los pesos visuales de, sobre todo, elementos de publicidad. Esto se le llama neuromarketing, que a fin de cuentas es un sistema para tratar de visualizar si algunos elementos de algún objeto llaman más la atención que otros. Esta es la forma tradicional de comentarlo. ¿Sale? Esto se hace mediante unas gafas que se colocan frente a los ojos y tienen como característica un rastreador en el cual se calcula a dónde está apuntando las pupilas y a partir de ahí determinan en qué partes de la imagen se detiene más la visión y en cuáles menos. A partir de las respuestas y los puntos de contacto de la visión con el elemento que se está analizando, sacan este gráfico que ven en pantalla. Se ha utilizado desde elementos tridimensionales hasta elementos bidimensionales con movimiento. Por ejemplo, en el caso del cine, como la imagen que también están viendo en este momento. Pues bueno, para poder arrancar el estudio de un objeto y de ver el discurso, tenemos que identificar lo que vamos a llamar sintaxis visual. Es decir, tenemos que checar en el objeto y determinar qué partes van a ser un conjunto de elementos que formen un solo signo, qué partes van a ser otro elemento y qué secuencias siguen, cuáles tienen una lectura primordial y cuáles tienen una lectura secundaria, cuáles son palabras que te ayudan a entender la parte medular del mensaje y cuáles son complementos. Para esto, lo que vamos a emplear son leyes de Gestalt. Si recuerdan en la película de Intensamente, en el cuarto del pensamiento abstracto, hay una parte que le llama la desfragmentación. Es decir, la información llega a tu mente y tu mente hace una clasificación de lo que está viendo para poder determinar partes. Eso es lo que vamos a hacer en esta primera sección del curso. Las leyes o principios de Gestalt nos explican cómo organizamos la información que vemos para darle sentido. Pues bueno, vamos a empezar a utilizar los principios que nos ayuden a fragmentar un objeto en sus componentes. Vamos a retratar cómo la mente lo ve, cómo cuando entra este cuarto del pensamiento abstracto se genera la fragmentación. Y para eso vamos a utilizar principios que nos permitan definir si partes del objeto se van a agrupar o se van a separar. Y empecemos. La primera es el principio o ley de figura-fondo. Es el principio de Gestalt que nos habla sobre qué cosa es una figura y qué cosa es el contexto o el entorno que la rodea. Esto se realiza a partir de que el cerebro verifica las siguientes características. Primera, nitidez. El cerebro determina que aquello que tiene contornos definidos es una figura. Aquel elemento que determina que no posee esta cualidad y que el contorno está difuso, entonces es fondo. Segundo punto. Si el cerebro determina
que de tu área visual el objeto que tú estás viendo está envuelto por otro objeto, entonces al que está envuelto o rodeado le corresponde la figura. Al envolvente le correspondería el fondo. Atiende a la buena forma. Ok, los elementos que tienen buena forma implica que tienen la capacidad de ser un tipo ícono. Voy a dejarlo de esa manera, pero que tienen características que me permiten relacionarlo con un objeto de la realidad, como el parecido a los íconos. Y por lo tanto, los fondos tienden a ser uniformes y primitivos. Es decir, si recuerdan, los primitivos en algún programa tridimensional se refiere a las figuras geométricas básicas, cuadrados, círculos, triángulos, o algún tipo de elipse, etcétera. Cuando un objeto tiene más características de elemento primitivo, entonces el cerebro lo discrimina creyendo que es un fondo. Caso siguiente, la figura tiene características sólidas, es decir, su relleno y lo que aparenta ser la superficie del objeto tienen una textura, un color uniforme. El caso de elementos con degradados donde parece que hubiera huecos, hoyos, que es inconsistente, entonces el cerebro lo entiende como fondo. Cóncavo y convexo. Cuando un elemento por perspectiva parece que se aproxima al usuario, entonces tiene la cualidad convexa, por lo tanto es figura. Cuando el objeto, al contrario, parece que se aleja del campo de visión del usuario, entonces es cóncavo y por lo tanto corresponde al fondo. Los colores. Lo luminoso y brillante corresponde a la figura. ¿Por qué? Cuando un objeto es iluminado, la luz al alejarse del punto donde se origina, se empieza a degradar y por lo tanto su potencia baja. Es decir, entre más lejano un objeto, mayor obscuridad y menor brillo. Por lo tanto, la figura corresponde a lo luminoso, los blancos, y el fondo a lo oscuro y mate. Dentro de tu campo de visión, aquellos elementos que tengan el menor tamaño van a ser relacionados con figura. Aquellos elementos de mayor tamaño van a ser relacionados con la cualidad de fondo. El condicionamiento por el fondo. Si en una imagen tú ves elementos que están condicionados por lo que ocurre alrededor, por ejemplo, agua o luz, y ves al objeto charpeado con gotitas, o ves al objeto con una luz que reflejada, entonces por lo tanto eso se le denomina condicionado por el fondo. Y en cambio, al elemento que recibe las características del fondo sería la figura, y entonces el fondo es condicionante de la figura. ¿Sale? Entonces, fondo ejerce la influencia. Figura recibe la influencia. Y por último, cuando en tu campo visual un elemento parece que se sale de tu campo visual, es decir, del alcance que tiene la periferia de tu mirada, entonces por lo tanto decimos que eso es un fondo. Aquel elemento que permanece y se ve cerrado dentro del campo visual, entonces por lo tanto el cerebro lo entiende como una figura. Por el momento sería nuestra primera ley de las más importantes. Nos vemos en el próximo video para completarlo con más figuras y más principios que nos permitan detectar la sintaxis visual de un objeto. Hasta luego.